tenemos. Bueno, ya esta última mesa va sobre algo que nos preocupa, yo creo que a todos y a todas, el tema de la economía en tiempos, bueno, la he titulado en tiempos de pandemia y guerra, pero me voy a centrar más en tiempos de guerra. Lo único es que decir que no hace falta ser un experto para darse cuenta que estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Y muy complicado porque tal como vemos en esa imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, no hemos acabado de salir de la crisis relacionada con el coronavirus, todavía estábamos sufriendo secuelas de la pandemia, todavía las economías no habían acabado de recuperar todo el crecimiento perdido, y el golpe que supuso también todo esto en el empleo, y entonces ahora se nos presenta una guerra, ¿no? Y no una guerra cualquiera, una guerra entre dos países, uno de ellos Rusia, bueno, y es la invasión de Rusia a Ucrania, y muchos la llaman la guerra de Putin porque ha sido Putin el que ha decidido invadir a Ucrania, hablaremos un poco más adelante, con motivos o sin motivos, pero muchas de las cosas que se están haciendo no tienen justificación alguna. Pero claro, Rusia es, aunque no es una de las economías más potentes a nivel mundial, pero sí es un país que exporta petróleo, exporta gas, exporta trigo, exporta algunos metales como el acero, el níquel, cosas que se utilizan, que son mano de obra muy importante para hacer muchos, digamos, productos y bienes de consumo final, y sobre todo el tema de la energía, que está afectando a la economía, va a afectar esto a la economía mundial en varios sentidos que vamos a ver ahora. Antes de empezar, quisiera leer esta cita del profesor Juan Torres López, un economista aquí español bueno, que es un referente, que dice: cualquier guerra es un fracaso de la civilización, de la humanidad como un todo. Sea cual sea su causa, es la expresión de los rasgos más animales y brutales de los seres humanos. Ni siquiera cuando se gana para combatir un mal, la agresión o el terror infringidos antes por el otro deja de ser una derrota para todos. Yo creo que hoy en día todos tenemos este sentimiento de que la guerra es una especie de fracaso. Creo que todos nos sentimos igual. Es una especie de tristeza, una especie de frustración, una especie de no entender muy bien por qué está sucediendo esto en Occidente, donde pensábamos que esto ya estaba superado de alguna manera. Y entonces vemos un montón de imágenes por los medios, las redes, la televisión, y al ver estas imágenes yo creo que a todos vosotros y vosotras os pasa lo mismo que a mí, ¿no? Uno se pregunta un sinfín de preguntas, ¿no? Surgen un montón de preguntas cuando uno ve estas imágenes de los bombardeos de ciudades, de tanques entrando e invadiendo a un país libre e independiente, ¿no? Se pregunta uno, pues, ¿por qué? ¿Qué razones hay para esta invasión? ¿Existen motivos para tanta crueldad? ¿Cuánto durará esta situación? ¿Qué consecuencias tendrá? Y entonces, lo segundo, nos ponemos en el lugar de las personas, ¿no? Las personas que tienen que dejar sus hogares, las separaciones forzosas, las pérdidas materiales e inmateriales, pérdidas de todo tipo. O sea, estamos siendo testigos, porque claro, con la cantidad de imágenes que circulan por las redes o que vemos en las noticias, estamos siendo testigos de un drama fortísimo, ¿no? Y nos ponemos allí en la piel de esas personas que están perdiendo su casa, familias que están perdiendo alguna persona por los bombardeos, por los tiroteos, por tal, o sea, un drama de verdad de pérdidas humanas. O sea, con esto lo que quiero recalcar es que
no solo, por supuesto, vamos a hablar de las consecuencias económicas, pero lo primero que tenemos que tener en mente, por supuesto, antes de hablar de las consecuencias económicas, es las consecuencias para las personas, ¿no? Pensamos también en las incalculables pérdidas materiales en Ucrania. De nuevo, vemos esas imágenes y pensamos, pues, la gente que tenía su casa en esos bloques que vemos destruidos por completos y bombardeados. Pensamos, bueno, ahí había gente que tenía su casa, su vida, sus cosas, y todo eso se ha perdido, ¿no? Y no solo eso, para el país, infraestructuras de todo tipo, ¿no? O sea que el coste para Ucrania es enorme, ¿no? Desde el punto de vista material e inmaterial. Nos preguntamos también por los efectos a nivel global y ya vamos llegando pues a donde esta presentación se dirige. A los efectos a nivel global, pensamos, bueno, ¿y esto nos va a afectar de alguna manera al resto del mundo, directa o indirectamente? ¿Por dónde va esto, no? Bueno, pues efectivamente, de nuevo, no hay que ser experto para pensar y sospechar que esta guerra va a tener muchas consecuencias en diversos ámbitos, ¿no? No solo el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito geopolítico, el ámbito, o sea, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista moral, ético, psicológico, desde el punto de vista de salud pública. O sea, las consecuencias de esta guerra son enormes, ¿no? Y no solo para las personas que están allí directamente implicadas, sino para el resto de la humanidad, ¿no? Como economistas, nosotros podemos analizar este problema a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel microeconómico, podemos ver los costes directos e indirectos que tiene esta guerra, tanto para las personas que están allí, las empresas que están allí en Rusia, en Ucrania, en los alrededores y todas las empresas que se relacionaban individualmente con estos países. Beneficios, porque aunque parezca mentira, habrá partes que van a salir beneficiadas de esto, y ahora que estamos, esta mesa es en el marco del homenaje de Gustavo, que trabajaba en una universidad venezolana, y sé que hay muchos asistentes que están en Venezuela. Por supuesto, fijaos el drama, ¿no? de situaciones como estas. Lo que es un drama para los ucranianos puede ser un beneficio en parte para Venezuela, aunque ya veremos a ver cómo va a ser ese beneficio y si va a existir ese beneficio. Pero claro, ahora Venezuela, digamos, tanto Biden como Europa están mirando hacia Venezuela como productor de petróleo, sobre todo Biden en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Venezuela tendrá o no tendrá capacidad para responder a esas demandas de petróleo. Eso no se sabe porque la industria petrolera en Venezuela está muy destruida, pero esto puede suponer para Venezuela un renacer de esa industria petrolera, que ya sabemos que tampoco es del todo beneficioso para el país, porque el país ya tenía que, digamos, concentrarse en otro tipo de inversiones y en otro tipo de producción, pero a corto plazo, a corto medio plazo, podría verse como un beneficio, habrá que ver si efectivamente, y aquí lo dudoso es que ese beneficio llegue a toda la población, sino que beneficie a los de siempre, a los del gobierno, a los enchufados, pero aún beneficiando solo al gobierno y solo a los enchufados, algo caerá que algo beneficiará, entre comillas, al país, ¿no? Entonces, beneficios también de otro tipo, porque como según estaba leyendo en una lectura precisamente de Juan Torres López, el profesor que cité al principio, habla, claro, a lo largo de la historia, en las guerras se ha visto que las guerras son un momento de muchísimo gasto público, son unos momentos también de inversión en tecnología. Entonces, muchas mejoras tecnológicas han venido de la mano de una guerra. Entonces, bueno, tenemos costes de todo tipo, materiales e inmateriales, pero vamos a tener también beneficios, y esta es una cuestión que los economistas pues solemos estudiar, ¿no? También las externalidades o los daños colaterales que se producen por una guerra.
decisiones de las partes, pensando en términos de teoría de juegos, intentar analizar los incentivos y las decisiones de las partes que están implicadas en esta guerra, ¿no? Esa sería como la parte de estudiar el problema desde el punto de vista microeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico, pues serían estudiar los efectos en el nivel general de precios, en el crecimiento, en el empleo, en el comercio internacional, y todo esto lo podemos estudiar a corto, medio y largo plazo, pensar en todos esos plazos, ¿no? O sea que ya el problema tiene diversas aristas, o sea, no solo desde el punto de vista de la economía, sino político, filosófico, psicológico, de salud pública, pero dentro de la propia economía lo podemos mirar a diferentes niveles, ¿no? O sea, una guerra y sus consecuencias siempre son algo sumamente complejo, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a centrar en las consecuencias macroeconómicas previsibles a corto plazo, porque como decía Keynes, a largo plazo estamos todos muertos y ahora Dios sabe qué puede pasar a largo plazo, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en el corto porque es cierto que en el largo, incluso en el medio, hay muchísima incertidumbre porque no sabemos muy bien qué va a pasar con este conflicto, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en el corto, que además es para lo que he encontrado más datos a la hora de buscar datos para la presentación. Voy a ver la hora, a ver cómo estoy. Bien, entonces el contenido de esta presentación más o menos se va a, digamos, va a seguir este orden. Por un lado, os voy a comentar un poco los datos de inflación y el crecimiento económico que hay disponibles. Contestar a la pregunta, porque es una pregunta que se hace mucha gente ahora. ¿Corremos el riesgo de caer en una estanflación? Una estanflación es un problema súper temido por los economistas, porque como os explicaré un poquito más adelante, es un problema que tiene muy difícil solución, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la política macroeconómica. Luego, crisis y alimentos y hambrunas, que me pareció importante dar una pequeña pincelada allí y hablar de ese problema. Comentarios finales. Bien. Bueno, la noticia de hoy era que la OCDE reconoce que la guerra va a hacer subir los precios casi un 7% a nivel mundial. En concreto, de media para todo el mundo, un 6,7% subirá el nivel general de precios, ¿no? Y aparte, la institución prevé una profunda recesión en Rusia, claro, en parte por las sanciones, en parte por la propia guerra. De Ucrania no hay datos disponibles y para el mundo en general se prevé que el Producto Interior Bruto disminuya en un punto porcentual, ¿no? Entonces, la recuperación que esperábamos tener después de la pandemia, esas expectativas se han visto truncadas por la guerra. O sea, no nos vamos a recuperar como se esperaba. Y entonces ha habido pues unas de las previsiones optimistas que se tenían, pues hemos tenido que volver a calcular los impactos y tener en cuenta ahora en la ecuación las consecuencias de esta guerra, ¿no? Entonces, no nos vamos a recuperar todo lo que se esperaba. Aquí tenéis un gráfico con los datos de las previsiones de la OCDE. Para el caso del PIB, un segundo que quito esto. Quiero poner esto por otro lado porque no sé cómo sale a vosotros, pero a mí se me ha puesto esto abajo y ahora aquí. Sí, sale hacia abajo. Ahora. No te Bien, pues si veis, por ejemplo, se prevé que se crezca hasta casi un menos 1,5% menos, ¿no? En el área de Europa. En el área de los países de la OCDE casi un 1% menos, en Estados Unidos pues a lo mejor aquí ronda entre 0,80% menos y en el mundo pues un poquito más de un 1% menos. Es decir, se reducen las previsiones de crecimiento y alrededor en el mundo pues alrededor de un punto porcentual, ¿no? Para el caso de la inflación, lo que se prevé es un crecimiento del nivel general de precios promedio en todo el mundo que llega casi al 2,5%, ¿no? O sea, un 2,5% más de lo que se había previsto,
¿no? Por eso antes os comentaba aquí que llegará casi a un nivel del 7%, porque se había previsto para este año una inflación del 4,5% a nivel mundial, ¿no? Y sin embargo, pues las previsiones ajustadas ahora de inflación para el mundo son un 2,5% más, ¿no? Entonces, esto la verdad es que ya nos dice que vamos a estar en una situación de inflación, que es lo que tenemos seguro, ¿no? Que ya además veníamos viviendo una inflación tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Bueno, Venezuela ha tenido su hiperinflación desde hace Venezuela es como un caso aparte, ¿no? Pero en general en el mundo, ¿no? Estábamos viviendo una inflación de venir de un periodo bastante estable, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero debido a la recuperación de la pandemia, los precios habían subido, ¿no? En parte se veía como algo normal porque después de un bajón tan grande que tuvimos en el consumo y en la economía durante el periodo de pandemia, pues era normal que hubiera un poquito de inflación, además que hubo políticas para, digamos, reactivar un poco el mercado, los tipos de interés tan bajitos, la política monetaria era una política monetaria expansiva, esos tipos de interés muy bajos, ¿no? Y entonces, pues todo eso hizo de alguna manera que hubiera una subida de la demanda agregada, pero que entraba dentro de lo normal, ¿no? En el caso de España en particular también se debía a una subida de los precios de la energía. Es decir, la guerra, como veremos ahora, ha hecho que suban los precios del petróleo y del gas, pero ya venían subiendo antes de la guerra, ¿no? Entonces, esto lo que hace es agravarlo. Bueno, ¿por qué ocurre, por qué ahora, digamos, estas previsiones de menos crecimiento y más inflación? ¿No? Bueno, porque digamos, de acuerdo a la OCDE, aunque Rusia y Ucrania son economías relativamente pequeñas en términos de producción, son grandes productores y exportadores tanto de productos agrícolas, ¿vale? Productos agrícolas clave como el trigo, como la cebada, como también fertilizantes, estuve leyendo, también de minerales y sobre todo de energía, Rusia, ¿no? Entonces, por tanto, la guerra está teniendo una fuerte repercusión en los precios sobre todo del petróleo, del gas y del trigo. Y ya veis que estos son, el petróleo y el gas sobre todo, pues son unos productos que en cuanto sube mucho los precios de la energía, esto lo que ocasiona es, ya veremos, lo que los economistas llamamos un shock negativo de oferta, ¿no? Del lado de la oferta. Entonces, aquí tenéis digamos, para el 3 de marzo, el barril de petróleo llegaba a 110,4. Hoy me he metido y lo he visto y hoy está a 100,4. Creo que está a 100,4. Ha bajado un poquito, ¿no? Pero ha subido a unos niveles que no teníamos desde junio del 14, ¿veis? Veníamos con unos niveles muchísimo más bajos. En la pandemia bajó, claro, pero es normal que en la pandemia haya bajado porque disminuyó mucho la demanda de petróleo, ¿no? Pero ahora ha pegado una subida muy grande debido a la guerra y lo mismo sucede con el gas, ¿no? Que está a 143,5 kilovatio hora. O sea, el gas es lo que está mucho más caro y el problema que tenemos en Europa y sobre todo Alemania, por lo visto, que es el gran dependiente del gas ruso, es precisamente el problema de la subida de los precios del gas, ¿no? En el caso nuestro, en España, nos afecta porque de acuerdo a cómo, digamos, al precio del gas, se fija el precio de la energía eléctrica. Y es una de las cuestiones, precisamente en los comentarios finales os comentaré, que se está buscando desligar el precio de la energía del precio del gas para que la energía no sea tan cara. Es una de las soluciones que se está proponiendo ahora. Entonces, lo que nos encontramos aquí es un shock de oferta
como decían en uno de los artículos que leí, de manual de economía. O sea, es que efectivamente cuando cualquier economista que lea las noticias y vea lo que está subiendo el precio de la energía, sobre todo el petróleo y el gas, sabe que esto, desde el punto de vista del modelo más sencillito que vemos en Introducción a la Macroeconomía, por ejemplo, que mis estudiantes de Economía Política, que he visto que alguno está conectado, lo vemos en Economía Política en primer año de la carrera, cuando vemos el equilibrio macroeconómico y estudiamos los shocks de oferta y de demanda agregada, esto es un shock de oferta agregada de manual, que cuando nosotros lo estudiamos en macroeconomía, se estudia el ejemplo de la crisis económica de los años 70 debido a la guerra del Yom Kippur. Y entonces, por eso, actualmente muchas personas se preguntan si vamos a volver a una situación como la de los años 70. Y con miedo, porque la crisis de los años 70 fue una crisis que digamos, se alargó por mucho tiempo, fue muy difícil salir de esa crisis económica, luego brevemente comentaré por qué. Y entonces hay el temor de que caigamos en una situación como esa, ¿no? Como la guerra del Yom Kippur, que en aquel caso fue una guerra entre Israel y los países árabes, y los países árabes lo que hicieron fue embargar y no enviar petróleo a los países de Occidente que habían apoyado a Israel, ¿no? Si os acordáis, digamos, en Venezuela, precisamente esa fue la etapa dorada de Venezuela, ¿no? En aquellos momentos se le llamaba a la Venezuela saudita, porque Venezuela, esa guerra, por el contrario, la benefició, porque se produjo muchísimo petróleo, sobre todo a principios de los 70, se produjo muchísimo petróleo y fue un momento de una riqueza que yo creo que Venezuela no ha vuelto a tener otra riqueza como esta. O sea que, y a lo mejor dentro del gobierno actual ahora en Venezuela estarán relamiéndose pensando que vamos a volver a una situación como aquella y viendo pues que van a llenar más los bolsillos, y lamentablemente esto al venezolano de a pie poco le llegará, ¿no? Dado los niveles de corrupción y tan grandes que hay ahí ahora. Pero bueno, entonces lo que tenemos es un shock negativo, y claro, en el shock negativo lo que vemos, lo podéis ver allí, es el equilibrio macroeconómico. Cuando la oferta agregada se desplaza hacia la izquierda, lo que este modelo nos permite predecir es que va a haber una subida al nivel general de precios y que va a disminuir el producto en la economía, y es justamente esto lo que predicen los organismos internacionales actualmente. Hemos mencionado y hemos citado aquí el de la OCDE, porque justamente hoy era el dato que estaba en la prensa, ¿no? Las previsiones de la OCDE. Bueno, yo sí que he estado investigando un poco y leyendo sobre el paralelismo de si se puede hablar de un paralelismo entre la guerra del Yom Kippur, esa crisis que hubo en los años 70 debido a la subida de los precios del petróleo, y si puede haber un paralelismo con la guerra actual, ¿no? Y las consecuencias que vaya a tener la guerra actual. Hay expertos, entre ellos uno de los que se ha pronunciado, que si no lo seguís en las redes, yo os recomiendo que lo sigáis, Oliver Blanchard, que habla de que cree que no se va a repetir, ¿no? O sea que las condiciones no son las mismas, ¿no? Porque primero la dependencia del petróleo no es tan grande como entonces, ha habido ciertos avances en digamos, utilizar otras energías renovables. La inflación en aquel momento era mucho mayor. Por poneros un ejemplo, en España actualmente tenemos una inflación del 7,5% y en aquel momento era del 28%. ¿No? Entonces, la diferencia en ese sentido es distinta. La política monetaria de entonces era mucho más restrictiva, los tipos de interés eran más altos. Entonces, cuando tenemos unos tipos de interés altos, eso hace que la demanda agregada disminuya, ¿no? Y entonces lo que se hace es agravar por un lado, bueno, ahí os pongo el shock negativo agrava
los efectos de un shock negativo de oferta, pero hace además que la demanda agregada disminuya, ¿no? Entonces, subir los tipos de interés, luego os lo digo en los comentarios finales, es una de las cosas que muchos expertos y muchos economistas están pidiendo ahora que no se haga. En Estados Unidos se subieron los tipos de interés un 0,25% porque traían esa inflación previa, ya traían una inflación y porque tienen miedo de que la inflación siga subiendo. Pero los expertos abogan en que al ser una crisis del lado de la oferta, entonces no hay por qué subir los tipos de interés, ¿no? Y estas son muchas voces de muchos expertos y de momento el Banco Central Europeo ha dicho, bueno, estamos como digamos atentos y si hay que subir los tipos de interés se subirán, pero de momento no. La última me he metido yo hoy para comprobar si efectivamente habían subido tipos y no los han subido todavía y ojalá que no los suban porque lo que puede hacer es agravar los problemas de decrecimiento económico, ¿no? Y es que en ese sentido, ahora cuando os comente la estanflación y por qué es difícil salir de ello, os comentaré por qué es una situación que temen tanto los economistas y por qué están endiablados salir de allí, ¿no? Una estanflación es digamos, la combinación de dos graves problemas, inflación y decrecimiento económico, ¿no? Entonces, se combinan ambos problemas y vuelvo al gráfico del shock de oferta porque esto me va a servir para explicar por qué es tan complicado. Cuando nosotros, o sea, hasta ahora las políticas macroeconómicas que se suelen aplicar para resolver las crisis, ¿no? Sobre todo las que tienen efecto a corto y medio plazo, son las políticas keynesianas por ejemplo, si estamos en una recesión, aumento del gasto público, disminución de impuestos, disminución de tipos de interés, ¿no? Entonces, aumento de dinero en circulación son políticas que van a estimular la demanda agregada. Pero, ¿qué pasa? En una estanflación yo tengo un problema que es la recesión, pero combinado con inflación. Si yo aplico políticas para estimular la demanda agregada, lo que voy a hacer, o sea, que esas políticas van a hacer que la demanda agregada se desplace hacia la derecha, ¿no? Y lo que van a hacer es ayudar con el problema de la recesión, pero agravar el problema de la inflación, ¿no? Por el contrario, si lo que trato de solucionar es el problema de la inflación y aplico políticas restrictivas, reduzco el gasto público, aumento tipos de interés, aumento impuestos, entonces eso me va a ayudar a corregir un poco el problema de la inflación, pero va a agravar el problema de la recesión, ¿no? Entonces, esto es lo que suele pasar con las estanflaciones y por eso son tan temidas, porque las políticas que se utilicen van a ayudar a resolver un problema, pero a agravar el otro. Entonces, es muy difícil salir de allí y las crisis de ese tipo, como por ejemplo la de los años 70, los países que sufrieron crisis económicas en aquel momento, pues tardaron mucho en salir de ahí, ¿no? A ver, aquí tenemos los datos. ¿Por qué os digo? Yo a corto plazo, una estanflación así a corto plazo, difícil. Habrá que ver qué es lo que pasa con la guerra y qué efecto sigue teniendo en la recesión económica y si las políticas para paliar la subida de la energía no tienen efectos, entonces ya veremos un poco a medio plazo. A corto plazo las previsiones son de que efectivamente va a haber inflación en el mundo de un 6,7%, esa es la previsión, en la Unión Europea de un 3,5%, en Estados Unidos 7,9%, en España, por ejemplo, 7,6%, ¿no? Y el crecimiento, las previsiones son de crecimiento económico. Vamos a crecer menos de lo esperado, pero vamos a crecer. Entonces, yo, dados esos datos y esas previsiones, por eso pienso que no podemos hablar de esta inflación. No solo lo digo yo, he leído varios informes y varios expertos y si alguien está interesado, pues al final les paso toda la información que consulté yo hoy, ¿no? Entonces, en principio, varios expertos descartan que pueda haber esta inflación, al menos en el corto plazo.
En el medio plazo y en el largo depende de lo que esta guerra dure y de lo que pase con el petróleo, con el gas ruso, ¿no? Del que muchas economías son muy dependientes. Voy rápido porque no sé cuánto tiempo me queda, pero para intentar hablar, una de las cosas que también quería no pasar por alto es el tema de la crisis de los alimentos y las hambrunas, porque cuando pensamos en los efectos económicos, estamos pensando en el PIB, en la inflación, ¿vale? Pero también es importante recordar las nuevas formas de medición de desarrollo, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, donde también tenemos que tomar en cuenta, digamos, otro tipo de mediciones que nos hablen de cómo se está afectando a las personas. Y Litzai antes puso este gráfico, al que precisamente conocí porque ella ayer compartió el informe de la UNTAC y lo estuve revisando esta mañana. Y ya había escuchado yo varias noticias por la preocupación de la FAO, porque, bueno, primero se dice que Ucrania es el granero del mundo. Ucrania produce gran cantidad de distintos cereales, de semillas, y entre Ucrania, sí, ya me queda poco, ¿no, Nas? Sí. Y ya te excediste, pero te estamos dejando porque está muy bueno. Gracias. Ya casi voy a terminar, ¿vale? Gracias. Okay. Perdonad. Y Ucrania, entre Rusia y Ucrania... Pero te estamos dejando. Oye, gracias. Gracias. Fijaos, produce el 53%, producen juntas el 53%, por ejemplo, de girasol y las semillas, ¿no? de girasol, que tiene que ver con el aceite y eso. Del trigo producen el 27%, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, la preocupación más grande de la FAO es la crisis que se pueda producir en África, porque 25 países africanos importan más de un tercio de su trigo a Rusia y a Ucrania, y peor aún, 15 de ellos importan más de la mitad de su trigo a Rusia y Ucrania. O sea, países que ya estaban muy, muy castigados por la pandemia, lo van a estar muchísimo más, y es que puede haber aquí unas hambrunas tremendas. Si os fijáis en este gráfico, rápidamente nada más me voy a concentrar, estos son los países africanos que están en situaciones más vulnerables, pero sobre todo, fijaos, Somalia y Tunisia y Libia, ¿no? Gambia también se puede decir, casi unos porcentajes muy elevados importan de trigo de Ucrania, ¿no? Y Ucrania es un país que ahora mismo no puede responder a estas demandas, ¿no? O sea, dependen de ahí. Entonces, la FAO lo que pide es a otros países desarrollados que abran sus mercados, que no cierren sus importaciones y que no se olviden de estos países, que hay que tener en mente en la política ahora precisamente de paliar los efectos de la guerra, que no nos olvidemos de estos países y los efectos que va a haber, ya no solo de inflación y de decrecimiento, sino de hambre, o sea, hambrunas que se esperan terribles en estos países como un daño colateral de la guerra de Ucrania y Rusia. Bueno, ya para finalizar, comentarios finales. ¿Cómo enfrentarnos a todas estas consecuencias? ¿Qué políticas aplicar para que el impacto de la guerra sea el menor posible a nivel mundial? Bueno, para combatir el tema de las subidas de precios de la energía, por ejemplo, aquí en España, lo que muchos expertos están abogando es porque se baje el IVA de un 21% a un 10%, ¿no? Actualmente aquí en España pagamos un 21% de IVA sobre la gasolina, por ejemplo, y otros carburantes, y lo que se está pidiendo es que se baje a un 10%, pero esto no es tan fácil, no, el gobierno no lo puede hacer así como así, porque tiene unos compromisos firmados con la Unión Europea, y la Unión Europea tiene que dar el visto bueno a esto. Luego, otra medida para el caso de Europa es modificar la forma en la que se establece el precio de la energía eléctrica, ya que es un sistema muy complicado, pero simplemente resumiré que
se hace a través de una subasta y en la subasta entran energías renovables, energías de todo tipo, verdes y el gas, ¿no? Y entonces el precio que al final se marca en el mercado depende del precio de la energía más cara. Como el gas está subiendo tantísimo de precio, la energía eléctrica nos la cobran toda a precio de gas. Aunque, fijaos, en el caso de España, por ejemplo, gran parte de la energía eléctrica se produce por renovables, por energía eólica o solar, y sin embargo, que son más baratas, y sin embargo nos las están cobrando a precio de gas. Esto también es algo que viene de la Unión Europea y es algo también que se va a solicitar un cambio allí para poder cobrar la energía pues al precio de cada cosa que entre a producir la energía, no solo a precio del componente más caro, ¿no? El Banco Central Europeo está considerando subir tipos de interés, ya la Fed lo ha hecho, ¿no? Para controlar el tema de la inflación, pero como os dije antes, expertos abogan porque no se suban los tipos de interés, porque esto es un shock de oferta negativo y lo que puede hacer es empeorar el tema del decrecimiento económico. Y lo que os comentaba de la FAO pide a los países desarrollados mantener abiertos a sus mercados. A largo plazo, lo que abogan los expertos, y he leído un artículo muy interesante de un físico que trabaja aquí en el CSIC, que es un instituto de investigaciones, pues lo que dice es que esta guerra, esta crisis, lo que vino es a adelantar una cosa que tenemos que hacer sin dilación, que es cambiar el modelo de crecimiento extractivista que tenemos a un modelo menos dependiente de las energías fósiles, ¿no? Entonces, que ya de una vez por todas tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que sabemos que esto es una cosa a largo plazo y que es complicado ahora a corto, pues cambiar y atacar esa dependencia tan grande que tenemos de las energías fósiles. Bueno, pues esto ya ha terminado. No sé cuánto tiempo hablé, yo que era la que menos iba a hablar. Ahora un montón, pero no importa, Virginia, muy buena tu presentación. Lo siento, yo me he ido al santo al cielo y ni he visto ni me he emocionado aquí hablando. Te fuiste como hilo de media, como se dice. ¿Media hora? No. Es una expresión mexicana, que te fuiste como hilo de media. De media panty. No, pero muy interesante, por eso no te quise cortar. Y creo que para todo el foro es muy interesante porque es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y como bien decías, o sea, no, como pienso yo que mucha gente piensa que está en otras latitudes, que lo que está pasando a nivel Europa y Ucrania y Rusia no nos va a afectar, porque en realidad hay mucha gente que piensa eso. En realidad esto es un impacto generalizado para todo el mundo, ¿no? Ya lo estamos viendo en nuestros precios de nuestros combustibles dentro de los países latinos y lo que mencionabas de la hambruna, estaba yo leyendo hace unos días que efectivamente el tema de la guerra, de la invasión y parte del territorio que quizás quiere tomar Putin es porque Ucrania agropecuariamente es un territorio súper importante para poder suplir las necesidades de una población muy alta. Sí. Entonces, justo ahí hay un factor bien interesante porque ellos mencionan ciertas razones, pero al final hay un tema geopolítico bien importante que está afectando o que los podría ellos favorecer en el futuro a nivel de agroindustria, ¿no? Sí. Y bueno, creo que todos los puntos que tocaste son súper interesantes. Sí, efectivamente, unos países probablemente, como bien dices, podrían verse beneficiados, pero en el caso, por ejemplo, mi particular opinión es que Venezuela no tiene ahorita la capacidad instalada para producción porque la destruyeron. Entonces, habría que invertir para que esa capacidad instalada vuelva a ser lo que fue en su momento, aunque ahorita le favorece el nivel del crudo, ¿no? El precio del crudo. Sí. Hay muchas cosas interesantes. La inflación, por ejemplo, aquí en México subió muchísimo el año pasado. Terminamos con 7.36 de inflación.
y ahorita, solo en 2 meses, llevamos 7.55. Entonces, obviamente, todo esto nos está afectando, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo tu presentación, creo que fue muy interesante. Vamos a